Lucas 18:35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Todos juntos en el 43. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por nuestra iglesia, te damos gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que durante los próximos minutos nos ayudes a poder enfocar nuestras mentes, nuestros corazones en la predicación de tu palabra. Te damos gracias porque servimos a un Dios que obra milagros. Te damos gracias porque la naturaleza se somete a ti. Te damos gracias porque ante ti toda la creación tiene que rendirse, y te pedimos ahora, Señor, que ese sea el caso de nosotros. Considerando tu gran poder y lo grande que tú eres, Señor, que nos rindamos a ti. Te pedimos, Señor Jesús, por los que nos visitan el día de hoy, aún los que nos hayan acompañado en el pasado. Si hay alguno aquí que no te conoce, que hoy sea el día de su salvación. Bendice por favor la predicación de tu palabra, en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Gracias, puede sentarse. ¿Qué ve usted cuando mira al mundo? La bendición que tenemos, los que tenemos vista, al ver al mundo es algo increíble. Vivimos en un mundo, en una región nosotros, increíblemente bello. El cañón del Huajuco es un lugar que cada domingo, la mayoría de los domingos, y cuando no hay inseguridad, y si no llueve, y si no hay mucha construcción en la carretera, gente viene y vienen a disfrutar de lo que ve. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué sería de su vida si usted fuera ciego? Si usted no pudiera ver. Bartimeo, el hombre ciego en esta historia, sabemos que así se llama porque en el Evangelio de Marcos así nos dice, es ciego. A propósito, tengo que decir esto, en nuestro segundo mes el tema es Jesús, el obrador de milagros. La semana pasada hablamos acerca de Lázaro ha muerto, y hoy estamos viendo Bartimeo es ciego. Bartimeo y Lázaro, aunque tuvieron dos problemas en dos niveles muy diferentes, podemos relacionarnos a ellos. Este hombre llevaba una carga en su vida, llevaba un peso encima por lo que no podía ver. Pasaba sus días estando en las calles esperando que alguien le diera una moneda o algo de comer. Pero antes de ver la historia de Bartimeo, vamos a ver un poquito del trasfondo, qué es lo que está sucediendo aquí. Y vamos a ver el contexto. En Lucas 18, unos versículos antes, el versículo 31 al 34, leemos que Jesús está literalmente ahora, va en camino a la cruz. Ha logrado ha estado logrando el propósito de el Padre en obrar milagros. Y Jesús, hablando a los 12 discípulos, dice: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplan todas las cosas escritas
por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Jesús está en su jornada ahora yendo hacia Jerusalén, sabiendo que ese es el destino que él tiene, y los discípulos no entienden nada de esto. Saben qué es lo que Jesús está diciendo, pero no lo entienden meramente. No entienden el significado de lo que les está diciendo. Está oculto a sus mentes y a sus corazones. Y a propósito, es la tercera vez en el Evangelio de Lucas que Jesús predice su muerte. Cada vez que él les dijo de su muerte, que su muerte venía, fue más y más explícito. Y en el Evangelio de Lucas notamos que por ahí del capítulo 9 empieza a cambiar el ministerio de Jesús, y empieza él a viajar, está moviéndose. En Lucas 9:21 dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se estuvo determinado en ese destino y en ir a ese lugar, sabiendo cuál era la cosa que venía. Y luego en el capítulo 10 versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús iba por el camino, está yendo hacia ese lugar para ser entregado. Luego el capítulo 13 versículo 22 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Él ya iba al lugar en que él iba a ser crucificado. Y en el 13:33 dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía a dónde iba, sabía cuál era su propósito, y cuando él se encuentra con este hombre yendo a Jerusalén, él se encuentra con este hombre, él está rumbo a ese lugar para ser entregado. Donde Jesús se encontró con Bartimeo, este hombre ciego, fue unos 24 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Él estaba en las afueras de Jericó. Jesús pasa por Jericó y están ya en transcurso en el trayecto, y se encuentra con este ciego, con este hombre Bartimeo. Y lo que sucedió ese día en la vida de un solo hombre ciego cambió su vida para siempre. Los discípulos no entendían qué es lo que estaba haciendo Jesús. Ellos le habían escuchado decir que iba a morir, les había escuchado decir que iba a resucitar, y sabemos que no lo entendían y que no lo creían plenamente, porque después de la crucifixión de Jesús y después de su sepultura estaban en luto, estaban decaídos, y lo que fue necesario fue que dos mujeres fueran y encontraran la tumba vacía. Ellos no estaban a la puerta de la tumba esperando que él resucitara. Si ellos no lo entendían, mucho menos este hombre ciego que estaba al lado del camino, Bartimeo. Y vemos que la primera etapa en el cambio de la vida de este hombre es que Bartimeo es ciego. La primera etapa es la ceguera. Dice: un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Él sabía que era un problema, y la ceguera era un problema común en esta región. Generalmente uno que era ciego en esos días no podía ser rectificado. La hermana Wendy, usted sabe, no había manera en esos días, no había la tecnología, la medicina para poder rectificar esos problemas de visión. Y de hecho era un problema tan común que en la ciudad de Lida se decían que uno o era ciego o solamente tenía un ojo, por tanta gente ciega que había. En la ciudad de Jaffa, de 5,000 habitantes, 500 eran ciegos. Era un problema grande. Y a propósito, la Biblia nos enseña al pueblo de Dios
que debemos de cuidar a los ciegos. De hecho, si quiere ver Levítico capítulo 19, versículo 14, dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El pueblo de Dios debe cuidar a los ciegos. Físicamente, a la persona que no tiene visión, es una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios de cuidar de esas personas. A propósito, aquí también nos dice que debemos de cuidar, no solamente cuidar, sino respetar a los sordos. Dice que no maldecirás al sordo. Un sordo no se puede defender si le dices algo. No se puede, no sabe, no entiende qué es lo que le estás diciendo. El hermano Roberto nos dio estadísticas de cifras de cuántos sordos hay en México hace unas semanas. Y de acuerdo al INEGI, en el 2010, de los más de 112 millones de habitantes en la República Dominicana, 1.292.201 personas tienen problemas de visión. Necesitan ayuda para poder ver, o necesitan rectificación para poder ver. En otras palabras, es un problema serio. Si juntáramos todas las personas en la República en una sola ciudad, personas que no pueden ver, sería una ciudad de más de 1 millón de personas. Es un problema serio, y era un problema serio en ese día también. En esos días en Jerusalén, en los días de Jesús, había un estigma cultural y religiosa en contra de los ciegos. Se creía que los ciegos eran ciegos porque habían pecado. De hecho, en Juan capítulo 9 le preguntaron a Jesús de un ciego: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y había un desprecio de las personas ciegas. Había un sentido de que los ciegos merecían ser ciegos. Las personas pensaban que la ceguera era consecuencia de algún pecado. Bartimeo, siendo ciego, fue condenado a una vida de pobreza y de rechazo. Fue mendigo. En el Evangelio de Marcos vemos que este hombre vestía una prenda vieja, y que era un hombre pobre, vivía en la calle, estaba en una condición destituida. Si él viviera en la ciudad de Monterrey, se le referiría a él como un indigente. No tenía casa, no se nos menciona que tenía familia, no se nos menciona que había alguien que cuidaba de él. Estaba solo. Estaba en una condición desesperante y una condición sin esperanza. Probablemente sufría de hambre. En las noches probablemente sufría de frío. En el día sufría que le ayudara. Simplemente está sentado ahí esperando que alguien pase y alguien haga algo para ayudarle a mejorar su manera de vivir. Esta es una poderosa imagen mental. En 2 Corintios 3:4 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así como Jesús daba vista a los que eran físicamente ciegos, hoy Él da vista espiritualmente a los ciegos. Este hombre sabía que estaba ciego. Bartimeo reconocía su problema. Era obvio. Todos veían el problema de Bartimeo. Todos entendían que Bartimeo era ciego. Y el que más lo reconocía, y el que más lo sentía, y el que más lo sabía, era Bartimeo mismo. ¿Usted entiende que usted es ciego? ¿Sí entiende que hay una ceguera espiritual? ¿Sí entiende que usted no puede ver espiritualmente hablando? La ceguera física es muy difícil de ocultar. Jenny tiene 2 amigas, son hermanas de la misma familia, que son
ciegas, no pueden ver. April y Christy. Y durante su juventud ella les ayudaba de vez en cuando. En una ocasión las llevó de viaje, fueron en avión y ella tuvo que guiarlas por el aeropuerto. Y más adelante fueron a parques de diversión y ellas lo que a Jenny le gustaba cuando llevaba a April y a Christy a parques de diversión es que porque como tenían una discapacidad las pasaban al frente de la fila, no tenían que hacer fila. Y yo cuando voy al bosque mágico, ¿verdad? Voy así. Yo no voy al bosque trágico. Pero es muy difícil de ocultar la ceguera física. No quiero despreciar a nadie, no lo hago para despreciar a nadie, pero a veces estamos en un semáforo, ¿verdad? Viene una persona pidiendo limosna, precisamente me recuerda a Bartimeo el ciego. A veces me he preguntado qué haría Jesús si él estuviera aquí. Y es obvio que esa persona es ciega, no lo pueden esconder por su manera de moverse, su manera de caminar. Toda su vida es afectada por su falta de vista. A veces vemos gente que, ¿verdad?, se ponen en los lentes oscuros. Muchacho de 25, 26 años se pone los lentes oscuros y anda de carro en carro, ¿verdad?, pidiendo, y cambia verde y se quita los lentes, se fija en el vaso para ver cuánto le dieron. Así como es difícil ocultar la ceguera, es difícil fingirla también, físicamente. Pero es impresionantemente fácil fingir la visión espiritual cuando uno en realidad es ciego espiritualmente hablando. De hecho, uno puede ser ciego espiritualmente hablando y no reconocerlo, rehusar reconocerlo. Mire, la primera cosa que uno tiene que reconocer para poder tener verdadera vista espiritual es reconocer que es ciego espiritualmente hablando. Lo primero que un ciego espiritual tiene que hacer es reconocer que necesita ayuda espiritual para poder ver. Yo necesito lentes. Hermana Wendy, no me juzgue. Yo necesito lentes. No me gusta usar lentes. Yo veo claramente caras. Yo veo a la hermana Mayra y veo al hermano Pepe. ¿Por qué están peleados otra vez? Híjole. De ahí para atrás es difícil que yo note ya caras. Pero para que a mí me arreglen la vista o me rectifiquen la visión, ya sea con lentes o con una cirugía, yo tengo que reconocer que tengo el problema y tengo que acercarme con alguien para que me ayuden a rectificar. Tengo que sacar una cita con la hermana Wendy para ir a su consultorio para que me ayude con mi visión. Y es lo primero que uno tiene que hacer espiritualmente hablando. Tiene que haber un reconocimiento de la necesidad de rectificación. Mire, si usted tiene problemas de vista espiritual en esta mañana, el 90% del trabajo ya se hizo. Usted ya está aquí, ya está en un lugar en que a alguien le puede mostrar con la palabra de Dios cómo usted puede cómo usted puede ser sanado de la ceguera espiritual. Bartimeo tuvo fe. Bartimeo fue ciego, pero Bartimeo tuvo fe. La primera etapa en la historia de Bartimeo en este día, cuando cambió su vida para siempre, fue su ceguera y que él reconoció que él fue ciego. Y la segunda etapa fue su fe. Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, por ciego que estaba, él sabía que Jesús venía. Bartimeo no podía ver absolutamente nada, pero él sabía que Jesús se acercaba. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía Bartimeo que entre esa multitud y entre toda esa gente, entre todo ese ruido y todo ese escándalo, que entre toda esa gente, cómo él podía reconocer a uno solo que venía entre ellos? Porque le dijeron.
Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Alguien le dijo, mire, la única manera en que este mundo espiritualmente ciego pueda saber que hay un remedio, que hay alguna respuesta de darle vista, es que nosotros, los que gozamos de vista, les digamos. La única manera que van a saber. Entre una multitud de supuestos caminos, de una multitud de supuestos profetas y una multitud de supuestos mesías, una multitud de religiones, hay uno solo que puede salvar. Y la única manera en que el mundo se va a dar cuenta que Jesús está ahí y que Él es el camino y que Él es la verdad y que es la vida, es si un cristiano se determina a decirles que es así. Así como Dios condena al que maldice al sordo, así como Dios condena al que es tropiezo para el ciego, Dios exhorta al creyente a anunciar la venida de Jesús. Es interesante que Bartimeo no dijo, Bartimeo preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y no es que pasa Jesús Nazareno. Es interesante que Bartimeo no dijo, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. Dijo, Jesús, hijo de David. La multitud pasaba, dijo que pasaba Jesús Nazareno. Ahí se demuestra la fe de Bartimeo. Para Bartimeo, Jesús no era solamente un nazareno. Para Bartimeo no solamente era un hombre bueno, de una buena familia. No solamente era un profeta Jesús. No solamente era un maestro, no solamente era un sanador. Para Bartimeo, él sabía que Jesús es el hijo de David, el león de la tribu de Judá, el Mesías de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Y Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Entiende usted quién es Jesús? ¿Entiende usted que el poder que Él tiene de sanar y de salvar? ¿Entiende usted que no fue solamente un hijo de carpintero? Es el hijo del Dios viviente. Y siendo el hijo del Dios viviente, Él es Dios. ¿Entiende usted su divinidad del Señor Jesús? Jesús es parte de esa santa Trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y Bartimeo tuvo fe en Él. Bartimeo sabía con quién Él estaba hablando. En esta mañana Jesús a usted le dice, usted que está ciego espiritualmente hablando, Jesús a usted le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bartimeo es ciego, pero Bartimeo tiene fe. Y no solamente eso, sino que Bartimeo también tiene denuedo. Bartimeo sabía que él necesitaba misericordia. Él sabía que la única esperanza que él tenía en su vida de poder ser completo y de poder ser sano fue que Jesús hiciera algo, que Jesús obrara un milagro en su vida. Y tuvo fe en Jesús para obrar ese milagro. Los que iban delante de él, delante de Jesús, reprendieron a Bartimeo. No hagas escándalo, cállate, estate quieto. ¿No entiendes que este hombre es importante? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estas personas que iban delante, a propósito, los que lo callaron y los que no querían que hablara, que probablemente entre ellos iban oficiales de la ciudad. A lo mejor iba el alcalde de Jericó. Probablemente por ahí iban algunos jueces de barrio. A lo mejor algún representante que otro. Ciertamente hay unas mujeres chismosas, pero aparte de eso,
Iba gente importante, iba gente con posición, gente de prestigio, gente reconocida, gente privilegiada por poder estar cerca de Jesús. Y al estar cerca de Él, probablemente se sintieron privilegiados y probablemente caminaban con la cabeza un poquito más arriba que todos los demás, o con la nariz un poquito más arriba que los demás. Qué triste que las personas más cercanas de Jesús, las personas que gozaban la presencia de Él, de poder estar ahí enfrente de Él y a un lado de Él y caminando con Él, fueron los que callaron a este hombre pobre, necesitado y ciego. Qué triste que personas que tienen vista espiritual ponen tropiezo para los ciegos espirituales. Nadie puede estar más cerca de Jesús que un salvo. Tiene el Espíritu Santo morando en su ser. Sin embargo, los que tienen la manera de compartir la vista espiritual son los que impiden la vista espiritual. Entienda que la bendición de Dios no está sobre los que maldicen al sordo y tropiezan al ciego. Cuando usted, cristiano, rehúsa ganar almas, rehúsa decirles a otros de Cristo, efectivamente usted está maldiciendo su alma al infierno. Cuando no gana almas, está causando la caída, el tropiezo del ciego. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué sirve que vengas a la iglesia el domingo en la mañana, una vez por semana, o cada 2 semanas, o cada 15 días, o una vez al mes, a acercarte a Jesús y a gozar de la presencia de Dios y a gozar de la predicación de la palabra de Dios y de la música, pero tú impides que otros vengan contigo? ¿Qué estás pensando? Ahora, vamos a tener una conversación usted y yo. ¿Qué piensa usted acerca de su salvación? Pablo dijo, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Jesús dice que somos como una ciudad puesta sobre un monte. Es muy difícil de no ver una ciudad puesta sobre un monte. Tendrías que hacer trabajo, para que alguien no viera esa ciudad, intencionalmente tendrías que esconderla. Y cuesta trabajo esconder una ciudad. Jesús dijo, mira, no se prende una vela nada más para ponerla debajo del almud. Para apagar una vela, uno tiene que intencionalmente apagarla. El problema del cristiano que rehúsa dar el evangelio, que rehúsa ganar almas, no es que él batalla para resplandecer, no es eso, es que intencionalmente está encubriendo la verdad que está en él. Así como estos que iban adelante intencionalmente callaron a Bartimeo, el cristiano que no gana almas intencionalmente está aplacando la necesidad de otro de ser salvo. Está diciendo, no, a ti yo no te voy a testificar. No, a ti no te amo lo suficiente como para darte a ti lo que Dios me ha dado a mí. Es lo que está diciendo. Bartimeo fue persistente. Yo me pregunto, si usted tuviera el remedio
a la ceguera. Si usted pudiera simplemente publicar la receta de un medicamento que sanaría la ceguera a todos los ciegos en todo el mundo, ¿qué harías con ese remedio? Un regiomontano lo vendería. Cuidado con esos predicadores en la tele, esos predicadores en la radio. Si tú mándanos 150 pesos y te vamos a mandar este frasquito son las lágrimas de Jesús. Esta es agua bendita. Y esto nomás ponlo en un collar y llévalo contigo y van a venir las bendiciones. Tú siembra una semilla de fe, es lo que dicen. ¿Qué harías tú si tuvieras el remedio de la ceguera? Si tú pudieras simplemente, publicando una receta médica, sanar la ceguera de todos los ciegos en todo el mundo, ¿qué harías? ¿Qué diría usted si nos diéramos cuenta que alguna persona tuviera eso y que no lo compartiera? ¿Cuál sería su opinión de esa persona? ¿Cuál sería su opinión de una persona que tuviera el remedio de una enfermedad, de cualquier enfermedad, y no la publicara? ¿Cuál sería su opinión de esa persona? ¿Cuál será la opinión de Dios cuando un hijo de Dios que tiene el remedio de la condenación del pecado del mundo lo tiene y no lo comparte? ¿Cuál será su opinión? Gracias a Dios que Bartimeo fue persistente. Mira, entienda que hay personas que a lo mejor, aunque no lo digan exactamente como Bartimeo, están pidiendo misericordia. Hay personas que están exclamando, están rogando por misericordia. Hay personas que tú ves con frecuencia que quizás de manera privada, a lo mejor no lo expresan a voz alta, pero desean misericordia y desean salvación. ¿Por qué le niegas a otro la misericordia que tú has recibido? Por la persistencia de Bartimeo de pedir misericordia del hijo de David y volver a pedirlo aún cuando le callaron, fue bendecido. El Bartimeo es ciego, pero Bartimeo tiene fe. Y Bartimeo fue persistente. Y Bartimeo es bendecido. Jesús sabe que Bartimeo quiere ser sanado de la ceguera. Jesús lo sabe. Bartimeo sabe que está ciego, la gente sabe que está ciego, Jesús sabe que está ciego y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Interesante. Si Jesús es el Hijo de Dios y siendo Hijo de Dios es Dios y tiene la mente de Dios y es omnisciente, ¿por qué le pregunta a este hombre ciego que está pidiendo misericordia? Y todos saben que, ¿por qué le está preguntando a él qué quieres que te haga? ¿Jesús no sabe qué es lo que quiere este pobre hombre ciego? Sí sabe. Probablemente Jesús hace esta pregunta para que otros sepan qué es lo que él está haciendo. Lo que Jesús hizo fue un milagro y no quiere que nadie se pierda ese milagro. Amén. Hay gozo en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Dios está en el cielo y un pecador es salvo, y Dios no quiere que nadie se pierda lo que está pasando. Hace unas semanas, en la semana de clubes bíblicos y luego el día grande, tuvimos más de 2,000 personas salvas en esa semana. Y cada vez que un miembro de esta iglesia
le testificaba a alguien y esa persona fue salva y recibía a Cristo, había celebración en el cielo, porque Dios no quería que nadie se perdiera de lo que estaba sucediendo. Es un milagro cuando una persona recibe su vista espiritual. Me pregunto por qué tú no te gozas cuando un pecador recibe a Cristo, o cuando un predicador recibe a Cristo. Algunos predicadores necesitan recibir a Cristo. Ahora es el tiempo de la invitación. Y Juan Pérez recibió a Cristo, está haciendo su profesión de fe y se va a bautizar. ¿Qué quieres, tacos o pollo? Qué triste vida. Qué triste, qué pobre manera de vivir. Yo no cuestionaría tu salvación ni quiero condenarte. Pero ¿te has puesto a pensar si en verdad eres salvo? Ese corito me gusta. Si en verdad eres salvo, di amén. Ay, ¿qué pasó? Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu boca. Algunos bautistas ya se les olvidó cómo decir amén. Juan Pérez recibió a Cristo, está haciendo su profesión de fe y se va a bautizar. Amén. ¿Qué si yo estuviera diciendo el nombre de tu hijo o de tu papá? Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Bueno, Bartimeo, ¿qué más va a decir Bartimeo? Señor, que vea, que pueda ver, que tenga vista. Y Bartimeo pide vista y Jesús se la da por su fe. Pedid y se os dará. Si tienes ceguera espiritual, lo único que tienes que hacer es pedir esa vista con fe a la persona de Jesús, del Señor Jesús, y Él te lo dará. Jesús no le pidió nada a Bartimeo, nada. No le dijo que fuera al templo, no le dijo que hiciera alguna buena obra, no le pidió dinero, no le puso ninguna condición, simplemente dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Qué poderosa declaración. Otra declaración poderosa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús ofrece salvación a todo aquel que cree, y esa es la clave, cree. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bartimeo es ciego, pero tiene fe. Y es persistente y es bendecido. Usted está aquí en esta mañana, usted está ciego. Y no estoy hablando nada más a ese visitante, nada más a ese pecador que viene por primera vez. Te estoy hablando a ti también. Aquí hay algunos cristianos que han dejado que las cataratas del pecado y de la mala costumbre y de la desobediencia a Dios encubran su vista. Estás viendo a través de un velo. Tu ceguera espiritual es recurrente. No se te quitó cuando tú fuiste salvo. O tú vas a ir al cielo cuando mueras, de eso no tienes duda. Pero nada estás haciendo a causa de la vista que tú tienes. Es triste que hay cristianos que aunque ven, siguen al lado de la calle, vistiendo ropa vieja, sucia, vestidos del antiguo hombre, mendigando, pidiéndole al mundo lo que le sobra, lo que le pueda dar. Y Dios está diciendo, ya te di vista. ¿Qué haces ahí en el suelo? ¿Qué haces ahí en la tierra? Párate, sacúdete, límpiate, báñate, afeítate, peínate, échate una menta.
y empieza a vivir como una persona que tiene, gracias a Dios, por la gracia de Dios, que tiene la capacidad de vivir de acuerdo a la visión espiritual que tiene. Y tú estás aquí en esta mañana y tú estás ciego, tú no ves. Durante la invitación, en unos momentos, alguien se va a acercar con usted y le va a abrir la palabra de Dios y le va a leer unos versículos que le van a ayudar a usted a poder recobrar o a poder tener esa visión espiritual, a poder ver al Señor Jesús y tenerlo como su Salvador personal. Y durante la invitación, aquí hay cristianos que necesitan pasar al frente. Necesitan pedirle perdón al Señor por vivir como ciegos aún teniendo vista, y pedirle a Dios que por su gracia le ayuden a madurar y a crecer y a ser fieles a Él y a obrar en la salvación que han recibido, y a decirles a otros acerca de la vista espiritual que Dios les ha dado. Mire, hermano, por alejado que usted esté, pídale a Dios, usted puede recobrar esa vista. Dios es bueno. Jesús es bueno. Jesús dijo: a ver, tráiganmelo aquí. Y cuando Bartimeo se acercó al Señor, recibió su bendición. Acércate a Él. Acércate a Él en esta mañana. Señor, te pido que bendigas la invitación. Te damos gracias porque a través de tu palabra y a través de tu Hijo tenemos esa visión espiritual. Señor, no lo tenemos porque lo merecemos, no lo tenemos porque somos buenos, lo tenemos porque así como fuiste misericordioso con Bartimeo, tú eres misericordioso con nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que se abran los ojos de los ciegos en esta mañana, que haya vista espiritual, tanto de los que no te conocen como su Salvador, Señor, también como los que hemos recibido esa vista. Ayúdanos a recobrarla y a poder estar en un lugar en que te agradamos con nuestras vidas. Te pedimos por la invitación en el nombre de Cristo. Amén.